Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Frank Nitti. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Frank Ralph Nitto, conocido como Frank Nitti, fue una figura del crimen organizado ítalo-estadounidense con sede en Chicago. Guardaespaldas de Al Capone, Nitti estaba a cargo de todo el dinero que fluía a través de sus operaciones. Más tarde, Nitti fue quien sucedió a Capone como jefe interino del Chicago Outfit. Nitti nació como Francesco Rafael Nitto el 27 de enero de 1886 en la localidad de Angri, provincia de Salerno, Campania, Italia. Era el segundo hijo de Luigi y Rosina Nitto. Si bien periodistas posteriores informaron que Nitti y Al Capone eran primos, en realidad este no era el caso. Sin embargo, es cierto que sus familias vivían a pocas cuadras de distancia en Brooklyn y ambas procedían de la misma zona de Italia. Su padre murió en 1888, cuando Frank tenía 2 años. Al año, su madre se casó con Francesco Dolendo. Aunque la pareja tuvo 2 hijos, ninguno sobrevivió, dejando a Francesco y su hermana mayor, Giovannina, como los únicos hijos. Francesco Dolendo decidió emigrar a los Estados Unidos en julio de 1890 y el resto de la familia lo siguió en junio de 1893, cuando Nitti tenía unos 7 años. La familia se instalaría en 113 Navy Street, Brooklyn, Nueva York. El pequeño Francesco asistió a una escuela pública y trabajaba en trabajos ocasionales después de la escuela para mantener a la familia. Después del séptimo grado, dejó la escuela y trabajó como colocador de bolos, obrero en una fábrica y barbero. Se sabe que su hermana de 15 años se casó con un hombre de 24 y que su madre dio a luz a su medio hermano Rafael en 1894 y a otro hijo, Gennaro, en 1896. Como la familia de Al Capone vivía cerca, Nitti era amigo de los hermanos mayores de Capone y su banda criminal, los Navy Street Boys. La relación cada vez peor con Dolendo lo impulsó a dejar su casa cuando tenía 14 años y en 1900 se puso a trabajar en varias fábricas locales. Hacia 1910, a la edad de 24 años, abandonó Brooklyn. Los siguientes años de su vida están mal documentados y poco se puede determinar, aunque es posible que haya trabajado en el barrio de Williamsburg de Brooklyn alrededor de 1911. Probablemente se mudó a Chicago alrededor de 1913, donde trabajó como barbero y conoció a los gánsteres Alex Louis Greenberg y Dion O'Banion. El 18 de octubre de 1917 se casó con Rosa Levitt, de Chicago, en Dallas, Texas, pero los movimientos de la pareja después de su matrimonio siguen siendo inciertos. En 1918, Nitti se había establecido allí en 914 South Halsted Street. Nitti renovó rápidamente sus contactos con Greenberg y O'Banion, convirtiéndose en ladrón de joyas, contrabandista de licores y vallado. A través de sus actividades de contrabando de licor, Nitti llamó la atención del jefe criminal de Chicago, John Papa Johnny Torrio, y del soldado recién llegado de Torrio, Al Capone. Nitti, siendo un recién llegado y familiarizado con el área de Texas, se convirtió en socio del sindicato criminal de Galveston, dirigido por Johnny Jack Nunes. Se informa que robó una gran suma de dinero a Nunes y su compañero mafioso Dutch Voigt en 1924, después de lo cual Nitti huyó de regreso a Chicago. Los dos mafiosos de Galveston encontraron a Nitti, lo llevaron de regreso a Galveston y le obligaron a devolver el dinero que había robado. Bajo el sucesor de Torrio, Al Capone, la reputación de Nitti se disparó. Nitti dirigía las operaciones de contrabando y distribución de licores de Capone, importando whisky de Canadá y vendiéndolo a través de una red de bares clandestinos en Chicago. Además, era uno de los principales lugartenientes de Capone, confiable por sus habilidades de liderazgo y visión para los negocios. También, debido a que la ascendencia de Nitti era de la misma ciudad que la de Capone, pudo ayudarlo a penetrar en el inframundo de Sicilia y la Camorra de una manera que Capone por sí solo nunca podría haberlo hecho. Capone pensaba tan bien en Nitti que cuando fue a prisión en 1929, nombró a Nitti como miembro de un triunvirato que dirigía la magia en su lugar. Nitti era el jefe de operaciones, con Jake Greasy Thumb Gusick como jefe de administración y Tony y Joe Butters a cargo como jefe de aplicación de la ley. A pesar de su apodo, The Enforcer, Nitti utilizó a soldados de la mafia y a otros sicarios para cometer actos violentos en lugar de hacerlo él mismo. En días anteriores, Nitti había sido uno de los guardaespaldas personales de confianza de Capone, pero aún así, a medida que ascendía en la organización, el instinto empresarial de Nitti le dictaba que debía evitar personalmente el trabajo sucio por el que se pagaba a los sicarios. Frank y Rose se divorciaron en 1928 y poco después se casó con Anna Ronga, hija de un médico de la mafia y ex vecina de los Nittis en la década de 1920. La pareja adoptó un hijo, Joseph, a través de la Tennessee Children's Home Society.
En 1931, tanto Nitti como Capone fueron condenados por evasión fiscal y enviados a prisión. Sin embargo, Nitti recibió una sentencia de 18 meses en la penitenciaría de los Estados Unidos, Leavenworth, mientras que Capone fue enviado a prisión por 11 años. Cuando Nitti fue liberado, el 25 de marzo de 1932, tomó su lugar como el nuevo jefe de la banda de Capone. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. Mientras que algunos historiadores revisionistas afirman que Nitti era un mero jefe frontal, mientras que Paul de Voider Rica era el verdadero jefe del Chicago Outfit, tanto los relatos contemporáneos como los modernos confirman que el sucesor de Capone fue de hecho Nitti. Según el biógrafo de Nitti, Mars Egigian, la edad, la brillantez y la reputación de Nitti en el inframundo lo convirtieron en la elección personal de Capone como sucesor, en lugar de mafiosos más jóvenes y menos experimentados como Rica o Murray Humphreys. En realidad, Rica fue simplemente el jefe interino del Chicago Outfit durante 6 meses entre el encarcelamiento de Capone en octubre de 1931 y la liberación de Nitti en marzo de 1932. Con Nitti recientemente liberado y paranoico por si violaba su libertad condicional federal, Rica actuaba en calidad de emisario ese mismo mes cuando fue arrestado por Lucky Luciano, Meyer Lansky y otros mafiosos por la policía de Chicago y fotografiados de manera destacada. Esta imagen fue la que hizo que algunos concluyeran incorrectamente que Rica era el nuevo jefe de la mafia de Chicago. Con Nitti tomando las decisiones, el Chicago Outfit se diversificó de la prostitución y el juego a otras áreas, incluido el control de los sindicatos, lo que llevó a la extorsión de muchas empresas. El 19 de diciembre de 1932, un equipo de policía de Chicago, encabezado por los sargentos detectives Harry Lang y Harry Miller, allanó la oficina de Nitti en la habitación 554 en 221 en La Salle Street, en Chicago. Lang le disparó a Nitti 3 veces en la espalda y el cuello, y luego se pegó un tiro, una herida superficial menor, para que el tiroteo pareciera defensa propia y alegar que Nitti le había disparado primero. Más tarde, el testimonio ante el tribunal insistió que el intento de asesinato fue ordenado personalmente por el recién elegido alcalde de Chicago, Anton Cermak, quien supuestamente quería eliminar al Chicago Outfit en favor de los gánsteres que respondían ante él. Nitti sobrevivió al tiroteo y en febrero de 1933 fue absuelto de intento de asesinato. Durante ese mismo juicio, Miller testificó que Lang recibió $15,000, los equivalentes a $353,059 actuales, para matar a Nitti. Otro oficial uniformado, que participó en el tiroteo, testificaría que Nitti recibió un disparo mientras estaba desarmado. Harry Lang y Harry Miller serían despedidos de la policía y multados cada uno con $100, unos $2,354 de hoy, por agresión simple. 2 meses después, Cermak fue asesinado a tiros por Giuseppe Zangara, mientras hablaba con el presidente electo Franklin D. Roosevelt. Roosevelt era el verdadero objetivo de Zangara, pero no logró abatirlo. Una teoría de la conspiración surgió en algún momento antes de 1999, originada en Chicago, afirmando que Zangara era un asesino a sueldo que trabajaba para Nitti. John William Toohey, autor de numerosos libros sobre el crimen organizado en Chicago, después de revisar los registros del servicio secreto, describió en detalle en un artículo de 2002 su interpretación de cómo y por qué Cermak era el verdadero objetivo. La teoría es reforzada por numerosos investigadores, citando su análisis de testimonios judiciales, afirmando que Cermak había dirigido un intento de asesinato contra Nitti menos de 3 meses antes. El 19 de noviembre de 1940, Anna Nito murió en el Mercy Hospital de Chicago, a causa de una dolencia interna no especificada, y posteriormente, Nitti se casaría con Annette Tony Carabetta el 14 de mayo de 1942. En 1943, muchos miembros importantes del Chicago Outfit fueron acusados de extorsionar a la industria cinematográfica de Hollywood. Entre los procesados se encontraban Nitti, Phil D'Andrea, Louis Little New York Campagna, Nick Circella, Charles Cherry Nose Joy, Ralph Pierce, Rica y John Handsome Johnny Rosselli. The Outfit fue acusado de intentar extorsionar a algunos de los estudios cinematográficos más grandes, incluidos Columbia Pictures, Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, RKO Pictures y 20th Century Fox. Los estudios habían cooperado con The Outfit para evitar problemas sindicales u otros disturbios provocados por la mafia. En una reunión de líderes del equipo en la casa de Nitti, Rica culpó a Nitti por las acusaciones. Rica dijo que dado que este había sido el plan de Nitti y el del informante del FBI, Willie Bayoff, uno de los socios de confianza de Nitti, Nitti debería ir a prisión. Nitti, que padecía un severo claustrofobo debido a su primera condena en prisión, temía la idea de otro encarcelamiento. También se rumoreaba que en ese momento
padecía un cáncer terminal. Finalmente decidió quitarse la vida por estas y posiblemente otras razones. El día antes de su comparecencia prevista ante el gran jurado, Nitti desayunó con su esposa en su casa en 712 Selborne Road, en Riverside, Illinois. Cuando su esposa se iba a la iglesia, Nitti le dijo que planeaba dar un paseo y luego empezó a beber mucho. Después, cargó un revólver calibre .32, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y caminó 5 cuadras hasta un depósito de ferrocarril local. El conductor William F. Seebauer y los guardagujas L. M. Barnett y A. H. Moran viajaban en el furgón de cola, retrocediendo su tren lentamente hacia el sur sobre un Cermak Road sin barreras en North Riverside. Los trabajadores vieron a Nitti caminando por la pista alejándose de ellos y gritaron una advertencia. Nitti se salió de las vías y se tambaleó hacia la valla. Sonaron 3 disparos. Los trabajadores pensaron que Nitti les estaba disparando, pero luego se dieron cuenta de que estaba tratando de pegarse un tiro en la cabeza. La última y fatal bala entró detrás de la oreja derecha de Nitti y se alojó en la parte superior de su cráneo. El jefe de policía Allen Rose, de North Riverside, que acudió corriendo al lugar con un sargento y varios patrulleros, reconoció a Nitti de inmediato. Una autopsia realizada por William McNally, toxicólogo forense, mostró que el nivel de alcohol en sangre de Nitti era de 0.23. El jurado forense dictaminaría el día siguiente que Nitti se suicidó mientras estaba temporalmente loco y en un estado de ánimo abatido. Frank Nitti murió el 19 de marzo de 1943, a la edad de 57 años. Nitti está enterrado en el cementerio Mount Carmel, en Hillside, Illinois, y ha persistido la controversia hasta nuestros días con respecto al entierro de un suicida en un cementerio católico. La tumba de Nitti se puede encontrar a la izquierda de la entrada principal de Roseville Road, a unos 15 metros de la puerta, cerca de la de su amigo Al Capone. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.